Solamente te pido 40 minutos que tú estés focnes, porque hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento. Muchos cristianos tiramos a la basura el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿A poco no hay una idea de que el Antiguo Testamento ya no aplica para hoy? Yo he hablado con cristianos y, oye, pero eso está escrito pero en el Antiguo Testamento, ya no aplica hoy. O vemos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. ¿Alguien lo ha notado? El Dios del Antiguo Testamento parece que está enojado. Parece que el Dios del Antiguo Testamento odia a la gente. Es vengativo, es sanguinario. ¿De verdad? ¿No has leído la Biblia, verdad? El Antiguo Testamento. Dale una leída. Vas a ver a Dios dando mandatos de matar bebés. Maten a todos, dice Dios al rey Saúl. Maten a todos. Animales, mujeres, niños, todos. No los mate este hombre Saúl, y se enoja Dios con él. ¿Será un Dios diferente al del Nuevo Testamento? Bueno, hoy vamos a aclarar todas esas dudas. Primero quiero comenzar explicando cómo llegó a nosotros el Antiguo Testamento. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo se formó la Biblia? Hay muchos mitos y muchas leyendas y muchas fantasías acerca de la Biblia. Hay cristianos que piensan que la Biblia bajó cuando Moisés estaba en el Sinaí y bajó cargada por ángeles. Y ahí está el Antiguo Testamento. Pero esto no fue así. Hay gente que piensa, hay un libro que se llama 303 y ese libro habla de que nuestra Biblia fue escrita por Roma, fue manipulada para poder mover masas y fue creada en el año 303 después de Cristo. Es válido quien crea eso, ¿no? Pues si está engañado, pues es su bronca, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad histórica? ¿De dónde viene el Antiguo Testamento? Bien, vamos a comenzar. Para empezar, el Antiguo Testamento en el griego es Tanaj, que significa Torah, Ketubim y Neviim. Ahorita te voy a explicar todo eso porque por eso necesito que estés trucha, capirucha con todos los términos que vamos a utilizar hoy. Y el Antiguo Testamento se divide en partes, di conmigo en partes. La primera parte se le llama el Pentateuco. Penta, que significa cinco libros, los primeros 5 libros de la Biblia. O para los judíos, el Pentateuco se llama Torah. Di conmigo Torah. ¿Cómo le digo yo, Damián? Pues tú eres mexicano, tú dile Pentateuco, ¿no? Te ves ridículo. Ay, la Torah del Ruach HaKodesh. No, te ves mal. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después nos pasamos a los libros históricos. Di conmigo, libros históricos. De Josué en adelante tú vas a ver que la Biblia se torna un poco como un cuentacuentos, ¿sabes? Como que nos va narrando que se levanta una generación que dice, oye, nosotros queremos un rey, así como las demás naciones quieren un rey. Y la Biblia va así narrando una historia. Ahorita vamos a ir parte por parte, pero quiero que tengamos un panorama de qué es el Antiguo Testamento. Y la última parte del Antiguo Testamento son los profetas. Los profetas mayores, no porque estaban más rucos, sino profetas mayores porque escribieron más. No son más profetas que los otros, simplemente hay más contenido escritural gracias a ellos. Después vienen los profetas menores, Miqueas, Esdras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Continúas conmigo? Ok, bien. ¿Cómo llegó a nosotros todos estos libros? Bueno, Moisés fue el primer autor de la Biblia. A Moisés le damos gracias porque él escribió el Pentateuco y el libro de Job. ¿Me estás siguiendo acá? De ahí en adelante, jueces, escribas y profetas se encargan de escribir todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo tú y yo podemos saber que lo que tenemos escrito en nuestras piernas, en nuestra Biblia, es verdaderamente lo que Moisés escribió? ¿La Biblia ha sido manipulada? No me digas que no por ser religioso nomás. Vamos a hablar neta. Hoy los cristianos nos vamos a hacer una autocrítica. ¿Sabes el libro que más te va a hacer tambalear en tu fe? La Biblia. Cuando tú lees la Biblia te vas a quedar sin tu cristianismo tradicional. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no hemos creído en Dios como verdaderamente está escrito. La Biblia nos da cachetadas espirituales y nos aterriza en una realidad de que somos ajenos a quien verdaderamente es Dios. Y la Biblia tiene una preservación histórica del 98%. Es decir, lo que tú y yo tenemos escrito en el Antiguo Testamento es 98% exacto a lo que Moisés escribió y a lo que los profetas escribieron.
¿Me sigues acá? Hay unos personajes importantes llamados los copistas. No copistas porque copiaban, sino porque copiaban. ¿Me estoy explicando acá? Y ellos se encargaban de hacer copias a mano sobre piel de animales. Incluso las letras tenían que tener una distancia exacta una de la otra. Los renglones debían de tener ciertos milímetros. Solamente hombres podrían ejercer esa labor. Tenían que tener ciertas características, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue por primera vez que el Antiguo Testamento fue considerado un solo tomo? Es que no sé si me estoy explicando acá. La Biblia no es un libro. ¿Estamos de acuerdo en eso? La Biblia es una biblioteca. ¿Cuál era la Biblia de Jesús? No era nuestra Biblia. ¿Sabías eso? La Biblia de Jesús solamente era el Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba en la tierra, él ya consideraba el Antiguo Testamento como la Biblia completa. Pero ¿cuándo fue la primera vez que alguien se tomó el tiempo de decir el Pentateuco es parte de la Biblia, el libro de Jeremías es parte de la Biblia, Lamentaciones? ¿A quién le atribuimos esa selección? Si no es un libro que bajó del cielo, formado. Bien, esto se lo agradecemos a Esdras. Di conmigo, Esdras. Que en el año 400 antes de Cristo, él se encargó de hacer algo que se le llamó la gran asamblea, la sinagoga mayor. 120 hombres sabios judíos se dedicaron a analizar todos los libros antiguos, porque antes el libro de Jeremías andaba por allá, Génesis por allá, estaban todos sueltos, y él junto con los sabios judíos se encargaron de analizar con las siguientes preguntas para determinar si formaban parte o no del Antiguo Testamento. Primera pregunta que se hacían ¿es divinamente inspirado? Segunda pregunta, ¿lo escribió un verdadero profeta de Dios? Tercera pregunta, ¿narra hechos verídicos? Y cuarta pregunta, ¿se ha aceptado tradicionalmente como inspirado por Dios? Y así fue como Esdras y la sinagoga mayor se encargó de recopilar todo el Antiguo Testamento y creó el primer tomo completo del Antiguo Testamento en hebreo. Qué interesante, ¿no? Es un libro histórico. Es un libro que sabios se encargaron de determinar si era o no palabra de Dios. Más adelante, más adelante vemos la creación de la Septuaginta. Di conmigo la Septuaginta. Toma notas porque cuando un ateo te pregunte de dónde viene tu Biblia, te vas a quedar. La Septuaginta fue una obra que, como dice su nombre, Septua, 70 sabios judíos se encargaron de traducir la Biblia que recopiló Esdras, la tradujeron al griego. Y esa fue la Biblia que utilizó Jesús. Jesús leía la Biblia, obviamente, ¿no? ¿Queda claro de dónde viene nuestra Biblia? Ahora vamos a ver de qué trata el Antiguo Testamento. Como te dije, en hebreo se le nombra Tanakh. Di conmigo Tanakh. Que forma de tres, es un acróstico de tres palabras. Ta, de Torah, Nak, Neviim, y termina con el Ak, de Ketuvim. No te lo aprendas, pero significa Torah, la ley, Ketuvim, los escritos sapienciales, los escritos históricos, todo lo que ves en Salmos, por ejemplo, todo lo que ves tú en Eclesiastés. ¿Has leído Eclesiastés? Es un libro que te puede llevar al suicidio, mano, de verdad, porque deprime gacho Eclesiastés. Literalmente nos desnuda a los seres humanos y hace que nos demos cuenta que nada tiene sentido sin Dios. Nada tiene sentido sin Dios. Y los Ketuvim, los Neviim, perdón, que son los profetas. Digo, amigo, los profetas. Esa es la Biblia de los hebreos, la Biblia que utilizó Jesús. Vamos a comenzar con un panorama del Antiguo Testamento. ¿De qué trata? Si tú nunca lo has leído, pela el oído, porque igual y te inspiro a que lo leas, ¿no? Comenzamos con Génesis, o en hebreo Bereshit. No me voy a aventar todos los libros del Antiguo Testamento, tranquilo. Pero ¿te has preguntado qué lógica tiene que Dios cree el mundo en 7 días? ¿Tiene lógica eso? ¿Científicamente? ¿Verdad que no? No hay lógica. Dios no pudo haber creado la tierra en 7 días.
¿Y eso hace que la Biblia no sea digna de confianza? Claro que no. No le quita su confianza, porque el libro de Génesis no es un libro de ciencia. Si no hubiera estado escrito en Génesis que la nebulosa y no sé qué tal, pero simplemente habla de que Dios es el creador de todas las cosas. Y esto es súper importante, porque para la cultura donde fue escrito Génesis, sus contemporáneos, creían que el Dios y la luna y las estrellas eran dioses. Y viene Dios inspirando a Moisés y explica, no, el sol, la luna y las estrellas son creación de Dios. Dios es superior. También adoraban a los animales, los mayas adoraban al jaguar, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega Moisés en Génesis y dice, no, Dios creó a los animales también. Y para los que adoren a la madre naturaleza y todo eso, lo siento, también Dios la creó. Dios está por encima de todas las cosas y todo ha sido creado por Dios. Génesis lo que busca decirnos es que hubo un principio el cual lo trajo un Dios eterno. Hay gente que me ha preguntado, ¿y quién creó a Dios? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Bueno, esto es interesante porque si alguien creó a Dios, el creador de Dios sería Dios, porque es superior a él. Y lo que resuelve Génesis es que, ¿cuánto es 0 más 0? ¿Cuánto? 0, ¿verdad? Y si nunca ha existido nada, la nada, ¿qué produce? Absolutamente nada. Pero Génesis llega y dice, en el principio, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios, que existía antes que el principio, creó todas las cosas. Dios estaba en el principio. ¿Me estás siguiendo acá? Qué interesante está Génesis. Ahora, hay partes en la Biblia, checa esto, cristiano, chécate esta, papá. Hay partes en la Biblia que son mito. No te espantes con esa, te estoy hablando la neta. Hay partes en la Biblia que son mito. Yo no te voy a decir cuáles, porque cada quien tiene su postura. Pero eso tampoco no le quita la credibilidad a la Biblia, porque los mitos no hablan de algo que es mentira. Los mitos buscan en palabras humanas, a través de una historia, narrar un acontecimiento espiritual que sería imposible decirlo literalmente. ¿O qué tan normal es que una serpiente hable con un ser humano? Lo que busca es transmitirnos algo más profundo. Cuando un ateo señala la Biblia y dice, es que son cuentos estúpidos, son cuentos que no tienen lógica, es que no los estás entendiendo, porque la Biblia no fue escrita para gente del siglo XXI como tú y como yo, fue escrita para gente de hace más de 5,000 años. ¿Estamos de acuerdo? Si escribieran una Biblia sobre nuestro tiempo ahorita, tendrían que utilizar géneros, no sería género literario, pero tendrían que utilizar algo parecido a Marvel, a los superhéroes. ¿Te gusta Marvel? Imagínate que de aquí a 10,000 años veas a los historiadores tratando de entender que hay un multiverso de Spider-Man. O bueno, es que necesitan entenderlo como nosotros lo entendemos para saber qué mensaje se quería transmitir. Por eso los mitos en la Biblia no le hacen menos palabra de Dios. Simplemente buscan en un lenguaje humano, a través de historias ficticias, narrar una verdad espiritual que sería imposible decir con palabras humanas. ¿Queda claro acá esto? Ahora, otra tambaleada a tu fe. No toda la Biblia es palabra de Dios. Y escúchame esto con atención. ¿En qué medida, cuando Satanás habla, es palabra de Dios? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Está interesante, ¿verdad? La palabra de Dios está oculta detrás del texto que nosotros tenemos en nuestras manos. Por eso es importante saber interpretarlo, saber leerlo. Mira, estoy en Génesis, el principio del universo. Después viene Noé, que es un hombre que se da cuenta que Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad perversa, porque después de Adán y Eva, da como fruto de su matrimonio un asesino. ¿Cómo se llamaba el asesino? ¿Quién dijo Abel? Vamos a darle un zape. Caín, el primer asesino de la historia, fruto del primer matrimonio de la historia.
Esto nos da como enseñanza que el pecado en los padres resulta en pecado en los hijos. Ahí para que la apuntes en tu libreta de verdades. El pecado en los padres da como resultado pecado en los hijos. Y después de Caín, todas las demás generaciones que vienen de ahí son perversas, están locos, matan a por mayor. Y Dios se arrepiente, dice, nuestro Dios amoroso, dice, voy a hacer que llueva 200 metros de altura, no, más arriba, y que todos mueran ahogados. Amo a mi Dios, te lo prometo. Todo tiene un porqué. Y le dice a Noé, ¿sabes qué? Constrúyete una barca, un Titanic, pero de hace muchos siglos, de madera, y le da ciertas distancias, ciertas características, y todos van para adentro, y lo salva. Ahí se metieron los animales, no sabemos si todos, pero ahí se metieron los animales para poder sobrevivir al diluvio. Termina el diluvio, y Dios llama a un hombre llamado Abraham. Di conmigo Abraham. Te estoy dando una sinopsis de lo más importante del Antiguo Testamento. Abraham es una figura clave porque de él viene el pueblo hebreo. Dios escoge un pueblo llamado el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pero no porque fueran los más sabios, los más inteligentes o los más cercanos a Dios. Era un pueblo común y corriente. Era un pueblo que comienza con ese hombre que está ahí. Y Dios le promete a ese hombre de 80 y pico de años que va a tener un hijo con su esposa que ya es estéril, porque ya los dos ya están chochitos, y pues solamente un milagro les pudo ayudar a procrear a Isaac. Y de ahí surge el pueblo hebreo, que termina dentro de Egipto, una potencia mundial que para nosotros sería hoy Estados Unidos. Imagínate que tú eres boliviano, Dios te llama a crear una gran nación, y de repente tu familia y tu descendencia terminan en Estados Unidos como esclavos. Más o menos por ahí va la onda. El pueblo hebreo se multiplica de tal manera que a los egipcios les empieza a hacer, mira, cuscús, y los esclavizan. De en medio de la esclavitud, Dios levanta ¿a quién? Hijo. A Moisés, di conmigo Moisés. A Moshe, dicen los judíos. A Moshe. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué, vato? Agárrate todas tus chivas y nos vamos al desierto, porque Dios nos va a dar una tierra que va a abundar leche y miel. ¡Qué increíble! Dios escoge a su pueblo, y en medio del en medio del desierto, el pueblo perverso saca el cobre. Porque muchos de nosotros leemos la Biblia creyendo que todo es mandamiento. Una vez un joven se me acerca y me dice, ¿por qué yo no puedo tener más de una mujer si David tuvo más de 1000? Porque hay textos en la Biblia que son descriptivos, no prescriptivos. Y lo que hizo el pueblo de Israel es simplemente tu historia y mi historia. David adulteró. Moisés tuvo desconfianza de Dios al principio. Aarón, un profeta de Dios, levantó un buey. Más buey él, ¿verdad? Pero levantó un buey de oro para que el pueblo lo adorara. Salomón fue un idólatra. Jeremías, depresivo. O sea, todo el Antiguo Testamento está lleno de personajes que son una barbaridad, mi hermano. Y es que de eso se trata Dios. Voltea a ver a tu alrededor. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Escoge gente imperfecta, porque el perfecto aquí es Él. El personaje principal del Antiguo Testamento no es ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni ninguno de ellos. El personaje principal del Antiguo Testamento es Dios mismo. ¿Por qué Él escoge un pueblo imperfecto para mostrar su santidad? ¿Quieren ver cómo los vuelvo perros estos? Yo me imagino a Dios en el cielo. Yo soy tan chilo, Camilo, que yo me voy a encargar que los israelitas sean mi modelo de reino en la tierra. Pasa el tiempo, los israelitas le dicen a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues está chido que tú quieras ser nuestro rey, pero nosotros queremos un rey humano. Y pasan de la teocracia a un gobierno donde un rey humano es quien los gobierna. ¿Y qué reyes les tocaron, Aquí puse a Salomón porque no es un rey tan sabio como creemos. Es el rey que comete más barbaridades en toda la Biblia. Pero la época de los jueces y de los reyes, que eran gobernantes que las personas del Antiguo Testamento exigían, estaban llenas de defectos. Ves al rey Acab con tu comadre Jezabel. Una barbaridad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí le has pegado una ojeada? Jueces
Primera de Reyes, Segunda y Crónicas. No manches, es una locura, bro. Tú dices, ¿qué onda? Estos, ¿qué israelitas? Ni qué nada, ni parecen cristianos, ¿verdad? Yo te invitaría a que voltees a tu lado otra vez. Somos igual de imperfectos, ¿no? Solo que bueno, ya en menor medida, porque gracias a la cruz de Jesús, el pecado muere dentro de nosotros. Y el pueblo se siente desilusionado. Dios nos sacó de Egipto solamente para fracasar como nación. Porque ahora ya eran una nación. Israel ya se había levantado y Babilonia, ya no Egipto, sino ahora Babilonia, se los lleva, los conquista y los vuelve esclavos otra vez. ¿Dónde está tu Dios, Israel? ¿Dónde está tu Dios? Pues se levantan en medio de esas crisis y de esos conflictos existenciales unos hombres llamados los profetas. Di conmigo, los profetas. Y los profetas ya no apuntaban hacia un rey, los profetas ya no apuntaban hacia una ley, los profetas apuntaban hacia un hombre clave en el Antiguo Testamento, que es el Mesías. Di conmigo, el Mesías. Y la figura de Mesías es importante para entender el Antiguo Testamento, porque el Mesías era la solución a todos los conflictos que Israel estaba teniendo. El Mesías iba a devolver la tierra prometida a la conquista de Israel. El Mesías iba a traer una nueva humanidad, un nuevo mundo, una nueva forma de reinar. El Mesías era el Siloé, se le llama en el hebreo, porque era la cúspide de toda la esperanza que podemos tener de Dios. Y ahí termina el Antiguo Testamento con un final abierto, donde si solo tuviéramos Antiguo Testamento, no sabríamos en qué terminaría esta historia. ¿Me sigues hasta acá? ¿Y a mí de qué me sirve saber todo esto, Damián? Bueno, vamos a ver cómo leer y cómo interpretar el Antiguo Testamento. Voy a tocar algunos temas que como cristianos somos cobardes topar de frente, como el machismo, como la esclavitud, como la poligamia, como los asesinatos, etcétera, etcétera. Así que vela el oído porque va a estar interesante. En primer lugar, tenemos que leer cada historia del Antiguo Testamento como una historia dentro de una gran historia. Es decir, si tú en una serie solamente ves un capítulo en Netflix, no vas a saber de qué va la narrativa. ¿Estamos de acuerdo? No vas a comprender bien a todos los personajes y no vas a saber cuál es el desenlace. Si tú lees el Antiguo Testamento como historias aparte de la historia, de la gran historia de la Biblia, que es la redención de la humanidad por medio de Jesús, el Mesías, vas a pensar que Dios es un asesino, vas a pensar que Dios es alguien malo. ¿Me estás siguiendo? Cada historia del Antiguo Testamento tiene sentido cuando vemos la gran historia y cómo Dios reconcilia la humanidad mediante Jesús. Entonces yo te invito a que leas el Antiguo Testamento como parte de un todo. En segunda parte para entender el Antiguo Testamento, es que entendamos el contexto de cada texto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Quieres levantar una secta? No hace falta que escribas otro libro, utiliza el Antiguo Testamento. Porque a la Biblia se le puede hacer decir casi todo lo que tú quieras que diga. Las peores aberraciones de la humanidad en cuanto a religión, en cuanto a guerras, han surgido de la Biblia. ¿Porque la Biblia es mala? No, porque la estamos leyendo con ojos incorrectos. Los judíos hacen una oración todas las mañanas, los rabís, ¿y sabes por qué le dan gracias a Dios? 3 cosas. Gracias Dios porque soy israelita y porque no soy gentil. Gracias Dios porque no soy un perro o un animal. Gracias Dios porque no soy una mujer. Qué crudo, ¿no? Porque están interpretando mal el Antiguo Testamento. Hoy en día hay muchas sectas cristianas, no son cristianos, son falsos cristianos en internet. Y digo sus nombres porque la Biblia me manda a hacerlo, pero hay un canal en YouTube que se llama Shalom 123, Shalom 123, de un pastor que se llama el Roe, quién sabe qué, es un barbón con lentes que utiliza un talit y predica que los cristianos debemos cumplir las leyes del Antiguo Testamento, lo cual es un disparate, ¿no? Manda a los hombres de su iglesia a circuncidarse, etcétera, etcétera, porque está leyendo mal la Biblia. Literalmente, si tú quieres hacer mal las cosas creyendo que Dios te respalda, utiliza un versículo bíblico fuera de su contexto. Los pastores de la prosperidad utilizan el Antiguo Testamento.
No sabes cuántos pastores yo he escuchado que utilizan el término pacto con Dios, que es trae una ofrenda, no una ofrenda, un pacto de tal cantidad. Ponle los ceros que tú quieras, porque el tamaño de la cantidad que tú deposites en las ofrendas va a ser el milagro que Dios te dé. ¿Y sabes qué utilizan? El Antiguo Testamento. ¿Por qué la gente le cree? Porque te ponen un versículo ahí sacado de contexto. Para serle fiel a Dios, iglesia, yo quiero enseñarte todo esto para que nadie te engañe. ¿Estás aquí conmigo? Tú tienes que tener los ojos bien abiertos y tienes que saber cómo se entiende el Antiguo Testamento. Di conmigo, hay un contexto. Tenemos que darnos cuenta que el Antiguo Testamento está a miles de años antes que nosotros. Miles de años, más de 5,000 años en algunos textos. ¿Cómo podemos aplicar eso a hoy en día? ¿Literalmente? No podemos hacerlo de forma literal, porque si no sería una barbaridad. Si no, literalmente, dice Deuteronomio que cuando tu hijo sea rebelde, lo expongas en una plaza pública y lo apedremos. ¿Qué te parece la idea? Está interesante esto, ¿no? Vamos a matar a todos los rebeldes. Entonces, tenemos que quitarnos nuestros lentes de personas del siglo XXI y tratar de entender qué quería decir aquel que lo escribió. Eso es importante. No qué quiero yo que diga el texto, sino qué quería decir aquel que estaba escribiendo el texto. Otra pregunta importante es, ¿a quién se lo estaba diciendo? Muchas personas me han dicho, ay, es que debes de creer tercera de Juan versículo 1. Amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice ese pasaje. Muchas personas piensan que es palabra de Dios, que aplica para nosotros y que Dios quiere que prosperemos. Claro que no. Para empezar, ni es palabra de Dios porque es un saludo de Juan al anciano Gallo. Entonces no podemos decir que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, o por lo menos no basándonos en ese texto. ¿Me estoy explicando? ¿Ya te aburrí? Duérmete un ratito ahí si tienes sueño. No es cierto, pellízcale la lonja al que está a tu lado. Pellízcasela y dile, es importante que entiendas esto. Yo te invito a que no apliques el Antiguo Testamento si no has entendido correctamente. Les he contado que hay un pastor en Estados Unidos que hace que su iglesia se congregue desnuda para estar más cerca del Edén. Qué estupidez, ¿no? Pero la gente se lo cree porque les pone ahí un versículo fuera de contexto. Porque las personas no entienden todo esto que estoy enseñándote, que fue escrito por alguien con cierta intención para alguien en cierta condición. ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Sabes cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento? Más de 600. ¿Tenemos que cumplirlas hoy en día? Muchas no. Muchas no. En primer lugar, porque ellos vivían en una teocracia. Esto quiere decir que Dios era su presidente, su gobernador principal. Para nosotros sí, Dios es nuestro gobernador principal, pero estamos bajo un régimen político, que es el de la República Mexicana. Y Romanos nos manda a someternos a nuestros líderes políticos. Entonces yo no puedo llegar y romper reglas humanas de los políticos mexicanos argumentando que yo estoy bajo el gobierno de Dios. Es que yo no pago impuestos, hermano, porque yo pago el impuesto del cielo, que es el diezmo. Hay esos cristianetes, ¿verdad? Que son bárbaros, hermano. Entonces, cada ley que ves en el Antiguo Testamento tiene su contexto. ¿Sabes cuántas veces me han crucificado por mis tatuajes? Bastante, porque se lee ese texto fuera de contexto. Solamente queremos aplicar lo que queremos y lo que nos conviene. O muchos cristianos de hoy en día que celebran Pascua, así como si fuera nuestra fiesta, y adornan las iglesias y Pascua, y ves a todos danzando. Y a ver, ¿quieres cumplir verdaderamente la Pascua? No lo hagas como se te hincha la gana. Hazlo como dice la Biblia. ¿Dónde está tu cordero sacrificial? Tienes que llevar tu ofrenda a Israel. Si la quieres traer a la iglesia, mira, flojo. ¿Quieres celebrar Pascua? Vete a Israel, papá. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, cada ley del Antiguo Testamento tiene un contexto. No quiero decirte que votes la ley de Dios, no. Valórala. Y sobre todo, cuando haya un texto que no podemos aplicar hoy en día, pregúntate, ¿con qué intención Dios mandó esta ley?
La ley a los extranjeros, por ejemplo. Dios manda en Deuteronomio que tú y yo tenemos que darle 10% de nuestras posesiones a los extranjeros. Y hoy no podemos verlo como una ley, ay, que si no lo hago es pecado. No, pero observa el corazón de Dios, que es la generosidad y cuidar a quien menos tiene. Y vamos a cumplirla de esa forma. Eso se le llama contextualizar lo que estamos leyendo. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, te doy Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Fíjate, qué cruel, ¿verdad? Un hombre que nomás utiliza a una mujer y luego la bota. Eso ya ni pasa ahorita, ¿no? Pero aquí Deuteronomio lo está respaldando. Los hombres del Antiguo Testamento podían casarse con las mujeres que ellos querían. Y no solo dice, ¿ves que dice algo reprochable? Quiere decir que si los huevos se le queman en el desayuno, él puede divorciarse de ella. Le gustó otra, que se hace guaje, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos eso hoy día? Está escrito en la Biblia, mi hermano. ¿Qué hacemos? Bueno, ahorita te voy a dar los tips para poder aplicar estos textos tan difíciles que vemos en el Antiguo Testamento. Acuérdate de eso, ¿eh? Las cartas de divorcio. Antes era legal divorciarse. Ay, gloria a Dios por ahí. Donde digas, mendigo, te aviento el micrófono. Tercer cosa importante para entender el Antiguo Testamento es no te quedes solamente con lo que te gusta. Porque todos tenemos en nuestro refri pegado el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará. Pero el Salmo 22 dice que Jehová me abandonó. ¿Qué bolas con esa? A todos les gusta Deuteronomio 28 porque dice, y voy a hacer resplandecer mi rostro sobre ti, y donde pongas la planta de tu pie, te va a corresponder. Amén. Pero Deuteronomio 26 dice que Él va a provocar una pobreza tal que tengas que comerte a tus hijos por desobedecer su ley. No, es que ese no me gusta, hermano. No solamente te quedes con lo que te gusta, sino que aprendamos a leer el texto, a contextualizarlo, cómo aplicarlo hoy, y todo es palabra de Dios. ¿Solo el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Solo lo que dice que Dios te bendiga? ¿Verdad que no? Todo, ni modo, hermano. Me encanta esto. La mayoría de los cristianos se quedan con los textos sencillos o con los agradables. El resto lo ignoran. Pero 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Sabes a qué se refería Pablo? No se refería al Nuevo Testamento, se refería al Antiguo. Era la Biblia de la cual él estaba hablando. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, di conmigo, toda la escritura. Por eso es tan importante para mí explicarte cómo entender el Antiguo Testamento, porque también es palabra de Dios. No lo tires el Antiguo Testamento, aprende a leerlo y aprende a aplicarlo hoy en día. ¿Me sigues? Pero ¿qué vamos a hacer con los temas difíciles, Cris? Con la poligamia, con tener más de una mujer. Porque mira qué chuchos, las mujeres no podrían hacer eso. Solamente los hombres. Tenían David tenía más de 900 mujeres, esposas algunas y concubinas otras. Las esposas eran las oficiales, dicen hoy, y las demás, las concubinas, eran las de pal rato, nada más. Ahorita vamos a explicar todos esos temas. Richard Dawkins, que es el ateo más prominente de este siglo, dice: el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más molesto de toda la ficción. Celoso, orgulloso, mezquino, injusto, vengativo y sangriento. Y muchos cristianos y no cristianos creen esto del Dios del Antiguo Testamento, porque no saben entender lo que está escrito. ¿Sigues conmigo acá? Vamos de frente, di conmigo, vamos de frente. Aquí no le sacateamos que, ay no, la Biblia no es machista, no. Sí, la Biblia es machista, hermano. La Biblia en el Antiguo Testamento es el documento. Es machista, muy machista. Tiene partes muy machistas, corrijo lo que estoy diciendo. Tiene textos referentes a la mujer que son
denigrantes para las mujeres. Te explico por qué. Di conmigo, Dios escoge un pueblo imperfecto. ¿Cómo lidias tú con las costumbres que trae un pueblo acerca de las mujeres? Ay, pues Dios hubiera enseñándoles. Eso mismo yo pienso en tu vida. Pero hacerlos entender era otra cosa. Y el valor que tenían las mujeres para las personas contemporáneas del Antiguo Testamento era el valor de los animales y era el valor de las posesiones materiales. ¿Qué opinan de esto, mujeres? ¿No está chido, verdad? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer con eso. La poligamia, ya se los dije, los hombres tenían más de una mujer, tenían las que quisieran los mendigos, ¿no? Más que hombres eran cobardes. Y la esclavitud, también la Biblia nos habla de esclavitud. ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Los tiramos a la basura? Di conmigo, hay que aprender a interpretarlos. Entonces, esto es importante. Ahorita te mencioné algunos temas que son cúspide. El machismo, la esclavitud y la poligamia. ¿Qué vamos a hacer con esos textos? ¿Tirarlos a la basura? No. Vamos a tratar de entenderlos con los ojos de Jesús. Porque la Biblia no es una revelación completa desde el principio. La Biblia es una revelación progresiva. Al principio la gente en su teología primitiva y en su teología ignorante creían que todo era por causa de Dios. Te explico más o menos lo que trato de decir. Se les caía el café, es que Dios me juzgó y fue un juicio de Dios que me quemara con el café. Se les murió un animal, ay, es que Dios me está juzgando. Atropellaban a su hijo, ay, es que es un juicio de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Su teología era muy primitiva, no entendían tanto la soberanía y la providencia de Dios. Pero di conmigo, la revelación avanzó. En el Antiguo Testamento no creían en el infierno ni en el cielo. Creían que todo lo podíamos disfrutar aquí en la vida. Y ya la muerte, pues, era en el seno de Abraham, ¿no? Listo. Pero a Jesús lo vemos hablando del infierno y del cielo. Entonces hubo una revelación más profunda cuando Jesús vino, porque Él es la palabra de Dios hablada. ¿Sigues conmigo acá? Entonces Dios a lo largo del Antiguo al Nuevo Testamento, Dios va depurando costumbres. Por eso tú ves a Jesús tratar a las mujeres con dignidad. Y yo, a pesar de que amo la teología reformada, hay muchos pastores reformados que dicen que las mujeres no pueden ser pastoras, malinterpretando un texto que dice Pablo y otro que dice Pedro, malinterpretándolo, no entendiendo las costumbres que ellos tenían. Pedro y Pablo eran machistas. ¿Por qué? Porque el contexto grecorromano así se los enseñó. Y luego eran rabís, mano. Traían historial de ver a las mujeres como algo y no como alguien. Y llega Jesús y ¿qué hace? No. El primer rabino que acepta mujeres en su discipulado se llamó Jesús de Nazaret. Todos los rabís decían, les gustó esa, ¿verdad? Todos los maestros de la Biblia decían, las mujeres no pueden seguir a un maestro de la ley. ¿Para qué quiere una mujer aprender la Biblia? Ellas que estén ahí en la casa. Pensaban estos primates. Y llega Jesús y dice, no, Marta, María, siéntense aquí a mi lado y escuchen lo que tengo que decirles. En los tiempos de Jesús, que un hombre hablara con una mujer era casi pecado, brother. Casi pecado. ¿Qué haces hablando con una mujer? Y vemos a Jesús en Juan capítulo 4 hablando con la mujer samaritana. Quitando dos barreras, la del sexo y la de la nacionalidad. Y mi Biblia dice que en Dios no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Todos somos coherederos del reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar todos estos textos difíciles del Antiguo Testamento? Con los ojos de Jesús. Porque Él es la palabra revelada. Si el Antiguo Testamento dice que las mujeres no tienen valor, así, vamos a ver qué dice Jesús. Jesús mandó mujeres a predicar. A la mujer samaritana le dice, ve y cuéntales lo que está haciendo el Hijo de Dios. Yo eso lo veo como que la mandó a predicar, ¿sí o no?
Y algunos historiadores dicen que después Felipe llega y reafirma a la iglesia que esta mujer ya estaba levantando. Qué increíble, ¿no? ¿Qué hacemos con la esclavitud? Bueno, tú ves a Martin Luther King, un pastor que gracias a él tenemos la abolición de la esclavitud, porque él supo interpretar correctamente el texto. ¿Me estás siguiendo acá? ¿Acaso Jesús ve gente? Dice la Biblia que él no hace acepción de personas. ¿Por qué una persona va a tener una dignidad tan denigrada a tal manera de ser esclavo de otra? Ese no es el corazón de Dios. ¿Me estás siguiendo? La poligamia. Muchos hombres cristianos hoy en día, sométete a lo que yo te digo. Hermanito, te tengo noticias. No has leído bien Efesios capítulo 5. No has leído bien el Nuevo Testamento porque dice, sométanse los unos a los otros. Híjole, ya no quiero ver a los hombres nunca a los ojos. Esto no quiere decir que tú como mujer vas a ser rebelde ahora. No me voy a someter a nadie. Aquí se hace lo que yo. Tranquila, Jezabel. Gobiérnate. Tampoco. Sométanse los unos a los otros. Es que tú me tienes que hacer caso a todo lo que te digo. ¿Qué tanto caso le estás haciendo tú a Jesús como para que se someta una mujer a ti? ¿Estamos acá? Jesús quita la poligamia. Ya no vas a tener más de una mujer. ¿Para qué? Si con una no puedes hacerla feliz. ¿Para qué? ¿Para que las tengas malviviendo? Ay, la poligamia en la Biblia está tremenda. Es casi lo mismo hoy en día con el adulterio, ¿eh? Los hombres piensan que pueden tomar la intimidad de una mujer cuando no están dispuestos a invertir en esa mujer. Y hombre, tú que estás aquí, yo quiero decirte, sobre todo si estás soltero, que no seas cobarde y no tomes del cuerpo de una mujer cuando no estás tú dispuesto a mantenerla, a proveerla y a direccionarla a Jesús. No seas cobarde. Ya no somos niños, ¿estamos de acuerdo? Este pelo de aquí no sale en vano. El lampiño por allá atrás diciendo yo qué onda. ¿Me estás siguiendo? Entonces, para terminar, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? Di conmigo, a los ojos de Jesús. Lucas 24:44, Jesús dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Cuál es la clave para entender el Antiguo Testamento? Buscar a Jesús en cada texto. Porque la respuesta al Antiguo Testamento es el Nuevo. No es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es Primer Testamento y Segundo Testamento. El Antiguo Testamento no expiró. Vino el Nuevo Testamento a explicar lo que estaba sucediendo. Si la Biblia nos habla acerca de matar a nuestros hijos por rebeldes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pensaría Jesús de eso? Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 5, su yugo, di conmigo, su yugo. Porque los rabinos, los maestros de la ley, Jesús era un maestro de la ley, tenían lo que se le llamaba el yugo. Por eso Jesús dice, mi yugo es ligero. No, fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Lo que estaba diciendo Jesús es, mi interpretación de la ley es ligera. Y todo Mateo 5 Jesús nos da su interpretación de la ley. Tú vas a ver que en todos los evangelios dice, oíste que fue escrito, pero yo les digo, no sé si lo has visto. Jesús está diciendo, no lo malentiendas, papito, regresa para acá, esto está escrito por esto y por esto. ¿Quién más que Dios puede explicarnos la Biblia? ¿Crees que Jesús es Dios? Él explicó cada uno de esos pasajes difíciles. Y los que no los alcanzó a explicar o no tenemos dato de ello, tú y yo tenemos que entender cuál es el corazón de Jesús y sus enfoques para poder entender esos pasajes. Entonces, ¿cuántas mujeres vamos a tener ahora? Una, papá. La Biblia dice que una. ¿Me sigues acá? ¿O ya te caí gordo? Pues más o menos, dices. Pero pues, ¿qué hago? Deuteronomio 24, el texto que leímos hace rato acerca del divorcio. Para adelante, ¿no? Está para adelante. Otra.
Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ya no le agrada, resulta que le encuentra algo reprochable en ella. ¿Qué opina Jesús acerca del divorcio? Vamos a ver. Siguiente. Más. Con ganas. Ahí está, Mateo 19, 3 al 9. Algunos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído las escrituras? Les pregunta Jesús. Claro que las han leído, pero ¿no saben leerlas? Wow, amo a Jesús porque es retador, papá. Me encanta agarrar a los cristianos y, oye, si eres cristiano, acá entre cuates, si lees tu Biblia, ese Jesús es acá, ¿no? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Jesús diciendo esto, cierra la puerta a cualquier idea de poligamia. ¿Cuántas mujeres quieres tener si nomás tienes un corazón? Con la que tengas, papá, pero ámala de verdad. Esto es un reto para los hombres. Pero en Dios sabemos hombres valientes que estamos dispuestos a amar únicamente a una sola mujer. Toda nuestra vida me voy a aburrir. Es que me voy a aburrir. ¿A poco comes Maruchan todos los días? Si ni dientes tienes, ¿para qué quieres comer otra cosa? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Despedirla es correrla de su casa así, sin más ni más, sin preocupar, ni pensión alimenticia, nada. Vámonos. Con la suegra otra vez. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Me agarré este pasaje para que veamos cómo Jesús del Antiguo Testamento nos da su perspectiva. ¿Amén? ¿Sigues acá conmigo? ¿Ya te dormites? Entonces, es importante leer la Biblia a los ojos de Jesús. Hay un maestro que explica la revelación divina de una forma increíble. Aunque no toda nuestra Biblia es palabra de Dios, nuestra Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que la revelación completa de Dios es una roca y tú la dejas caer sobre agua. Tú estás parado allí en la orilla, la dejas caer, bueno, la avientas para allá, ¿no? Cae la roca en el agua y a ti ¿qué llega? Las ondas, ¿no? Y con eso podrías determinar, ¿no? Pues se tardó tanto tiempo en caer, tenía tal medida la piedra, la densidad de líquido en el que cayó es tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estoy explicando acá? Si tú la dejas caer en aceite, va a ser más lenta la densidad, más lenta las ondas. Si la dejas caer en lodo, va a ser otra reacción, ¿estamos de acuerdo? Si la dejas caer en arena, va a ser otra reacción. Pero lo que me encanta, para empezar, es que Jesús es la roca de nuestra salvación y que Él no necesita que nosotros entendamos el conducto, porque el agua, el aceite, el lodo, la arena, es el medio a través del cual a nosotros llega una posible revelación. Quiero que tú veas el agua, el aceite, la arena y el lodo como la Biblia, los profetas, filtros humanos. Un humano escribió tu Biblia. Por eso tiene defectos humanos en algunas partes, que no son propios del texto, sino son propios de la persona. La persona defectuosa escribió un texto que trae una verdad perfecta. ¿Me explico con esto? Y amo la Biblia porque nuestra Biblia nos dice que Jesús es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Primera de Juan capítulo 1, 12 dice que la palabra se hizo carne. Di conmigo, la palabra se hizo carne. Y sabemos todos que Dios es hombre y Dios al mismo tiempo, Jesús.
Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, igual que nuestras Biblias. Nuestra Biblia es divina, pero también es humana, porque es la palabra de Dios. Y a nosotros nos llegó la roca directa. Cuando no entendíamos a Dios en el Antiguo Testamento, Dios se encarnó. Y cada vez que tú te preguntes cómo es Dios, voltea a ver a Jesús. ¿Qué haría Dios? Voltea a ver a Jesús. ¿Cómo entiendo esta parte del texto?